Lucio Aurelio Cómodo Antonino, más conocido como Cómodo César, fue uno de los sobresalientes emperadores del Imperio Romano hasta el año 192 de nuestra época, cuando su mandato culminó trágicamente. Famoso por ser el primer emperador de la caída de Roma, pues el imperio comenzó a derrumbarse justo en el momento de la muerte de su padre Marco Aurelio César, probablemente envenenado, quien fuera o el equivalente a ser canonizado, y llevado a un mausoleo reservado para los semidioses. En el año 161, al estar ya en el mandato y nacer su hijo, lo aseguró como el siguiente César, ascendiéndolo a un poder conjunto en el año 177, hasta la muerte de su padre. Sin embargo, tal amor por su hijo que se reflejaría en su herencia no se limitó al trono máximo de Roma, sino a un objeto en particular que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. 10 años antes de su muerte, Marco Aurelio había sido advertido por un oráculo pagano al que consultaba con regularidad, de que una persona cercana atentaría contra su vida, sin que pudiera hacer nada al respecto. Sospechando de miembros del Senado, no centró sus esfuerzos en evitar su muerte sino en asegurar el futuro de Roma con su hijo Cómodo, escogiendo la magia negra como método. Había hablado con su oráculo y se rumora que creía en una equivalencia deica según la cual él sería el equivalente terrenal a un dios, y su hijo sería frente a Roma conocido como el mismísimo Hércules, pero necesitaría un poder sobrehumano real, capaz de darle su lugar ante los mortales, y fue entonces cuando encargó traer sin importar el costo el metal misterioso hallado en Oriente, que debía su rareza a su origen, pues era una roca mayormente de acero proveniente del puño celestial del Gabal, dios sirio del sol, resguardada por una estirpe de hechiceros sirios, desde el año 1100 a.C., cuando fue quitada a un general del ejército de Ramsés III, en la fallida invasión asiria que terminó por acabar con Egipto entero. Argumentando que el uso de semejante pieza se justificaba en darle ante Roma el lugar merecido a Siria, y tener un nuevo orden mundial cooperativo con Roma. Un engaño por razones obvias. Además de conseguir la roca, encargó a los sirios fundir y extraer el metal puro y forjar un anillo, consagrarlo a El Gabal, llevado también ante hechiceros para que lo consagraran ante Ra, ofreciendo en ambas ocasiones su misma alma para que dejaran su bendición y características sobrehumanas sobre aquel anillo. Después de ser tratado por su oráculo, y este asesinado, fue llevado a Roma en el año 177, donde fue adornado con una piedra diminuta de lapislázuli perteneciente también a Ramsés III, y recubierto con oro fundido de hilos, que según Marco Aurelio pertenecían al tejido del mismo Júpiter. Lo llevó como una joya más hasta el 17 de marzo del 180, cuando antes de morir se lo entregó a su hijo Cómodo, diciéndole que aquel anillo le daría el poder que le permitiría conquistar el mundo conocido y aplastar a cualquiera que se interponga en su camino, que no le importe su origen, solamente que aproveche su obsequio, pues llevaba el poder de Júpiter y del Sol, y el alma condenada de su padre. Ese entonces Cómodo, el luchador del Danubio, había gobernado justamente con su padre, ayudando a recuperar a Roma, restaurando la credibilidad que perdió el César con Nerón y Calígula. Pero al morir su padre y llevar Cómodo su anillo, se transformó en una persona totalmente diferente. En contraste a sus años con su padre y en general al imperio de Marco Aurelio, Cómodo era despiadado y racista como ningún otro, superando incluso los arrebatos de Calígula. Se ganó la antipatía del Senado y de toda Roma por su descomunal apetito de sangre. Literalmente, le encantaban las luchas de gladiadores, donde disfrutaba ver morir lentamente a los perdedores, incluso a veces bebía su sangre, especialmente cuando participaba en los encuentros. En muchas ocasiones sin armas, exhibía una fuerza descomunal y sobrehumana, y con un golpe de su puño cegó la vida de cientos de gladiadores, y de leones e incluso elefantes dentro de la arena. Ordenó la muerte de miles de personas que según él debían ser ejecutados porque dañarían la nación de la Nueva Roma: los cojos, mutilados, discapacitados mentales y cognoscitivos, pobres extremos e inútiles, y en general todo aquel que según Cómodo no mereciera vivir para ver la maravilla del nuevo imperio. Ya vemos dos similitudes, ¿no? Le encantaba asesinar animales a la par que humanos. Fuera de la arena, según historiadores, mató en una ocasión con armas y sin ellas a más de 100 leones en un solo día. Decapitaba avestruces con la boca, y asesinó un par de elefantes con sus manos, sin armas. Entre lo más destacado documentado, su protección especial le permitió sobrevivir a múltiples atentados contra su vida, entre ellos documentados dos: uno por envenenamiento perpetrado por los senadores, pero Cómodo vomitó el veneno y no murió, y el segundo mientras dormía un guardia armado agitó su gladius para cortarle el cuello de un tajo, pero la espada se detuvo ante su cuello como si intentara cortar un bloque del metal más sólido. Sin despertar a Cómodo, sus otros guardias acabaron inmediatamente con la vida del fallido asesino sin que confesara quién lo planeó.
Se rumoraba también que sostenía una relación homosexual con un gladiador llamado Narciso, quien durante su baño sorprendió a Cómodo sin su anillo, y algo le dijo que era su oportunidad. Estranguló y apuñaló posteriormente a Cómodo dándole fin a su vida, tomando su anillo y desapareciendo de Roma mientras se denigraba el nombre de Cómodo y se destruían todos sus monumentos. Enseguida se desató la última sangrienta guerra civil de Roma que acabó con el imperio. Desde entonces, tal y como parece coincidir la aparición de Mothman en momentos terribles para la humanidad, este artefacto del mal, cuyo poder corrompe y lleva a la gloria y luego sin remedio a la ruina, aparece muchas veces a lo largo de nuestra época. En 1026, como una ofrenda de sus primeros fieles, llega a manos de un huérfano llamado Temujin, que significa curiosamente el mejor acero. Este huérfano, portando su anillo, logró unir a su pueblo, y blandiendo en la misma mano su legendaria espada, asesinó, violó y masacró a millones en toda Asia y Europa. Su caballería fue tal vez la más aterrorizante de toda su historia. Este hombre portando el mejor acero sería conocido como Genghis Khan, quien lideró la unificación y expansión del imperio mongol, hasta que fue herido gravemente mientras no portaba su anillo. Algunos cortes y contusiones provocaron la muerte mediante una lenta y dolorosa tortura infecciosa de Genghis Khan, quien finalmente sucumbió el 18 de agosto de 1227 sin poder recuperar su anillo, del que por supuesto jamás se documentó. Aparece de nuevo en las manos de Huáscar, arrebatado presuntamente por Atahualpa, último emperador inca, que fue ejecutado por los españoles sin haber hecho uso de tal joya, entregándola a España como parte de una de las habitaciones llenas de oro exigidas por ellos para liberarlo, y vendidas y despilfarradas como toda la costumbre del saqueo español. A pesar de esto, se vende como joya y no se funde, pasa en varias manos de coleccionistas sin que le den uso significativo hasta 1820, cuando en posesión de acaudalados saqueados por tropas francesas, su encantador magnetismo atrapa a Carlos Luis Napoleón Bonaparte, más conocido como Napoleón III, e incluso es identificado como un asesino a tal punto que varios creen que él sería el anunciado segundo anticristo de nuestra época. La soberbia por sus victorias lo hace volver a América con la confianza de que nadie podría enfrentársele, y el ánimo de saquear, violar y matar como los españoles, pero es brutalmente derrotado en la batalla de Puebla y debe regresar a Europa con el rabo entre las piernas. Su exceso de confianza lo llevaría a perder su preciada joya a principios de 1871, desencadenando sobre él la terrible furia de la Federación Alemana, quien lo aplastó inmisericordiamente en la guerra franco-prusiana. Napoleón no pudo cumplir con su promesa de regalarle su joya más preciada a su único descendiente, quien fue brutalmente asesinado por zulúes mientras huía en África. Napoleón III agoniza y finalmente muere, en medio de la deshonra, exiliado en Inglaterra en enero de 1873. Un oráculo nuevamente le anuncia a un hombre del poder que puede tener, un gran mago negro, de un carisma excepcional, que proclamaba tener en sus manos el tercer imperio que desarrollaría la humanidad hasta llevarla a la cúspide mediante una purificación, mediante la fuerza. Su famoso ocultismo, entre otras cosas, lleva a la exitosa búsqueda del anillo de Cómodo, que finalmente llega al anular del Führer en 1941, llegando a poner a sus pies el mundo entero, dándole una fuerza, inteligencia y poder de convencimiento definitivamente sobrehumanos. Millones de almas se extinguen bajo su mano, millones bajo su palabra e influencia, millones se condenan y el mundo cambia su curso completamente. Realmente nunca se hace público, pero de la desaparición definitiva de Hitler, literalmente de sus cenizas, los americanos recuperan algunas de sus pertenencias, la insignia del Führer y un anillo ennegrecido por el carbón, que parece ser de oro, de acero, del mejor acero, y de maldad y codicia pura. Con la existencia de la CIA realmente se hace difícil rastrear un objeto como estos. Se rumora que estuvo a punto de acabar con la existencia de vida en el planeta Tierra en manos de quien menos lo imaginan durante la Guerra Fría, quien sufrió un siempre polémico asesinato. La segunda bala de un francotirador atravesó su cráneo cayendo sobre las piernas de su esposa mientras desfilaban en su Lincoln descapotado. Aparentemente terminó en manos del comunismo, en el anular de un dictador, quien dictadura del proletariado hacia la dictadura del campesinado, en teoría al menos. En la práctica, el dictador siempre tiene nombre, apellido e iconografía, y hablo del presidente Mao, aunque no podría confirmar el destino final de la joya de Cómodo, el anillo consagrado a El Gabal, a Ra y a Júpiter. El mismo anillo que ha atrapado el alma de Marco Aurelio, selló el destino de Cómodo, Genghis Khan y Napoleón III, el que se impregnó del carbón y de la maldad del Führer, el anillo que derriba imperios.
Y hablando de imperios, ¿acaso ya estaba predestinado que aquel líder mundial recibiera un regalo especial de la mejor agencia de seguridad del planeta?